Buen día, bienvenidos a la materia del libro de los Hechos. Es un gusto para mí el poder darles la bienvenida y que podamos durante estos 5 meses realizar un estudio de forma sistemática del libro de los Hechos. Si bien es cierto, es necesario conocer un poco de historia, pero si vamos a desarrollarlo durante estas 12 semanas, un estudio de forma sistemática del libro de los Hechos. Para comenzar, vamos a compartir el material que ustedes ya tienen en sus respectivos correos que proporcionaron al momento de inscribirse o en el WhatsApp. El autor del libro. Esto ha sido un poco de controversia con relación al autor. Se nombra a Lucas como el autor por primera vez en el prólogo antimarcionista y se confirma también por el testimonio del fragmento muratoriano. La paternidad común del Evangelio y de los Hechos se establece por ser los dos dirigidos a un tal Teófilo. Cuando nosotros examinamos Lucas 1:3 y vemos Hechos 1:1, vemos a un tal Teófilo amado de Dios, oficial de la alta categoría en el servicio de Roma y también es patrón de Lucas. La fecha de redacción de este libro. Pablo llegó a Roma en el año 60, y es aquí donde Lucas nota los 2 años posteriores de detención, de modo que podemos dar como razonable cierta la fecha de entre el 62 al 63 para la redacción final de esta gran obra literaria. La composición histórica, juntamente con los evangelios, más importante de todos los tiempos. ¿Por qué razón? Porque no registra los dichos de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. El enlace con los evangelios. Lucas mismo señala el enlace con el primer tratado. Cuando dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, tratando el escritor anterior de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y el posterior por deducción natural de cuanto el Señor continuó realizando por medio de su espíritu en los apóstoles, profetas y otros siervos tuyos. Primero, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y posteriormente la obra de estos apóstoles, de estos profetas que estaban al servicio de Dios. El Espíritu Santo y los apóstoles, ¿cómo podemos visualizarlo? Las benditas actividades del Espíritu Santo es el tema del libro que algunos han denominado a los hechos del Espíritu Santo. Aquí se menciona el día del Pentecostés. Y esto es evidente que el día de Pentecostés o fiesta de las semanas y el descenso del Espíritu Santo es el acontecimiento clave del libro. ¿Por qué razón? Una iglesia está resurgiendo, se están sentando las bases a través de este libro, se conoce cómo esta iglesia surgiente, esta iglesia naciente, está actuando y está preparándose para poder expandirse no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios. ¿Cómo podemos ver el gobierno de Dios en este libro? Al final de la historia de Lucas se halla el apóstol en Roma, ya no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Los capítulos 28 y 29 nos hablan de Roma predicando el reino de Dios a cuantos acudían para verle. Es el evangelio del reino de Dios, la proclamación del mensaje divino que ofrece el perdón de pecados, la justificación, es decir, hacerme justo delante de Dios, la reconciliación, la pared intermedia que nos dividía entre el hombre y Dios, esa pared intermedia es derribada para poder reconciliar al hombre con Dios. Y la vida eterna, que es algo que ofrece a quienes aceptan las condiciones del rey. Y la extensión, la expansión del reino en su manifestación espiritual también es el tema del libro, y adicionalmente a las citas ya anotadas, veremos que se destaca en el mismo prólogo, pues el Señor resucitado preparó a sus siervos para hablarles de cosas concernientes al reino de Dios.
El capítulo 1 del libro de los Hechos nos lleva a conocer la inspiración de el historiador y es donde comienza su relato. ¿Por qué razón? Lucas llama a su evangelio como el primer tratado. Es decir, Lucas, el evangelio es conocido como el primer tratado, donde había puesto los cimientos, donde dice que Jesús comenzó las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esos son los cimientos, esas son las bases. En este otro, es decir, en el libro de los Hechos, empieza a edificar. Se dan las bases, se sientan las bases, pero es necesario sobreedificar, como también nos dice la carta a los Corintios. Luego, el contenido de su evangelio, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cristo los introdujo en su escuela y luego les mandó a seguir, envió su espíritu para darles a ellos poder. Las evidencias de su resurrección no solamente son argumentos, sino que podemos apreciar que él anduvo, conversó con ellos, comió con ellos y bebió con ellos. Los versículos 4 y 5 nos dan la seguridad que le da ellos. En breve habían de recibir la garantía, es decir, el Espíritu Santo, donde deben esperar el plazo fijado dentro de no muchos días, en el lugar designado, Jerusalén. No esperarán en vano. ¿Por qué razón? Porque van a recibir la llenura y serían bautizados con el Espíritu Santo. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, refiriéndose al Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. El término indubitable hace referencia a aquello que no se puede poner en duda, no se puede poner en tela de juicio. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego, los versículos del 6 al 11 nos hablan y nos menciona, recibiréis poder. ¿Poder de qué? Poder es como dinamis o dinamita. Los apóstoles habían de recibir poder de arriba mediante el Espíritu Santo, no un poder material, para poder predicar el Evangelio y confirmarlo con milagros y hasta con sufrimiento por el nombre de Jesús. Este poder iba a ser de tal manera, no como una influencia en el mundo que podamos tener. Yo conozco fulano de tal y me voy a ir a meter a este lugar para que pueda facilitarme mis trámites. Ese poder era con el propósito de poder las palabras que una persona dijera pudieran ir acompañadas de hechos. Por ejemplo, si en el caso de Pedro, que hablaba de la resurrección en los mismos eventos que se narran en el libro de los Hechos, que con unos cuantos peces y panes hicieron ¿cómo se llama? La alimentación de 3,000 y de 5,000 personas. Eso es la manifestación del poder, eso es la investidura que el Espíritu Santo da, de poder respaldar las palabras con milagros, señales y prodigios a una persona que está proclamando el Evangelio del Rey. Con el poder que recibieron serían testigos del Señor y para el Señor, es decir, proclamar el Evangelio de manera abierta y solemne. El vocablo griego para testigo es mártir, por lo que se llaman mártires a los que sellan su testimonio dando la vida por la fe de Jesús. Después de darles instrucciones, el Señor se marchó al cielo, donde dice que no los dejaría solos, sino que les enviaría un consolador. Y se le aparecieron dos varones, es decir, dos ángeles que confirmaron la promesa de la segunda venida del Señor. Luego, los versículos 12 al 14, Cristo ascendió desde el monte Olivar y ahí había comenzado su sufrimiento y ahí comenzó su exaltación. La distancia que existe entre el monte de Jerusalén, del monte a Jerusalén era el camino de un día sábado. ¿Cuál era el máximo que se podía caminar el día sábado? Unos 1,000 metros, que era lo que se podía recorrer para no quebrantar el día de reposo, es decir, aproximadamente 1 kilómetro máximo.
El versículo 13 nos habla que subieron al aposento alto y la tradición lo identifica como el lugar en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos antes de su muerte. Probablemente es donde se realizó el descenso del Espíritu Santo. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Bueno, ahí estuvieron los 11 apóstoles, María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los 70 discípulos o una parte de ellos. ¿Por qué estaban los hermanos de Jesús si eran incrédulos? Probablemente esto les sirvió para poder convertirse, para poder volverse seguidores de Jesús. ¿Qué era lo que hacían ellos? Bueno, ellos empleaban el tiempo en la oración. Recordemos que era la iglesia primitiva y era muy dedicada a la oración. Y antes de haber sido enviados, Cristo había orado por ellos. Ahora eran ellos los que debían dedicarse con fervor a la oración. Es decir, había sido tratado un esquema en el cual cómo podían conducirse ellos y gracias a Dios al pie de la letra seguían sus instrucciones. Luego nos menciona los versículos 15 al 26 el pecado de Judas, que dejó una vacante en el colegio apostólico por lo que había de completar el número de Pablo no llenaba las condiciones que Pedro menciona en los versículos 21 al 22. Sin embargo, el cumplimiento de las escrituras se da. Era necesario que se cumpliese no solo el pecado de Judas, sino también el trágico final de este personaje que ya hemos escuchado de él. Los versículos 21 al 22 mencionan las cualidades que debe reunir la persona que ocupará dicho cargo. Y esto se menciona aquí, que son las personas, los que han sido fieles en lo poco, es lo que se les va a encomendar en lo mucho. La tarea que se les va a encargar no se les promueve a una dignidad o poder secular, sino a proclamar a Cristo y el poder de su resurrección. Es decir, que no era una tarea cualquiera, sino por el contrario, era una asignación divina en la cual tenían que mencionar las cualidades que debe reunir la persona que ocupará dicho cargo, es decir, la sustitución de Judas. El nombramiento de la persona, ¿cómo se dio? ¿Cómo iban a sustituir a Judas? El versículo 23 nos enseña que dos acompañantes de Jesús son propuestos y estos son José y Matías. Luego en los versículos 24 y 25 nos enseñan que ellos acudieron a Dios en oración para resolver el asunto. La mejor forma en la cual nosotros podemos resolver cualquier situación es a través de la oración. Y ellos preguntaron entre sí, ¿cuál de estos dos? Es consolador, es gratificante saber que el Dios a quien dirigimos nuestras peticiones conoce los corazones de todos los hombres, porque de hecho así lo mencionan ellos. Señor, tú que conoces los corazones. Entonces vemos aquí cómo descansan en ellos. ¿Cuál de estos dos? Y lo que utilizaron fue algo que es muy común en el pueblo de Israel, utilizarlo, hacerlo por suertes. Y dice que puede equiparlos para el ministerio dándoles un nuevo espíritu. La duda se resolvió a suertes, método corriente en el pueblo de Dios, antes de que fuese dado el Espíritu Santo, desde luego. Y es de esta manera como el capítulo 1 nos enseña acerca de la elección o el sustituto de Judas, porque necesitaban también ocupar este espacio. Inicialmente vemos el modelo de la iglesia primitiva, la cual utiliza no por sensatez, no por experiencia, sino lo que hacen es consultarle a Dios. Esta iglesia primitiva que estaba sentando las bases para que la iglesia naciente, para que la iglesia que se iba a extender hasta lo último de la tierra, tuviera o se sentara un precedente de cómo debían resolverse los asuntos eclesiásticos. Y es este modelo que nosotros debemos utilizar para poder resolver cualquier situación que se presente dentro de la iglesia, más que por afinidad, más que por dones. Necesitamos también conocer la madurez de las personas, tal como nos lo dice la escritura, ¿verdad? Que no debemos darle un cargo a una persona nueva, no sea que se envanezca, caiga en lazo del diablo y esto venga a producir más problemas. Entonces, vemos cómo la iglesia primitiva sentó un precedente
para poder elegir al sustituto de Judas. Como esa iglesia naciente acudía siempre al Señor para poder resolver cualquier asunto, cualquier situación que se le presentara. Gracias por haberme acompañado y les espero la otra semana para que podamos continuar nuestro estudio en el capítulo 2 del libro de los Hechos y el capítulo 3 que nos habla también acerca del sermón de Pedro. Gracias por haberme acompañado. Les espero la próxima semana. Dios les bendiga.